Mi nombre es Roberto González Peralo, tengo 31 años de edad. Bueno, mira, la primera motivación era que cuando nosotros navegamos por internet y por curiosidades necesarias de uno, por enterarse de las noticias, ¿no? Veíamos cómo se manipulaba el caso de Cuba en internet. Es decir, cómo la visión que había en internet de Cuba era realmente distorsionada y los que decían algo objetivo sobre Cuba eran muy pocas personas. Es decir, cuando tú hacías un balance de noticias en internet y sobre los blogs en internet que tocaban el tema de Cuba, era muy desbalanceado. Eran muchos más los que criticaban el caso de Cuba y los que tenían una posición demasiado crítica sobre la realidad cubana, a los que decían algo un poco objetivo. Eso sucedió más o menos cuando la campaña que desató el país contra el periódico El País, los medios de información con el tema del caso de Orlando Zapata. Aquello fue una campaña mediática muy fuerte contra Cuba. Cuba era bombardeada todos los días sobre noticias. ¿Sí? Aquello parecía que estaban todos los medios internacionales en coordinación completo para desacreditar y dar una visión al resto del mundo sobre la realidad cubana. Y nosotros tratamos en los espacios que nos daban, ¿no?, que tú podías hacer un comentario, dejar un comentario sobre la realidad cubana, y a veces muchos de esos comentarios no eran censurados, ni tan siquiera lo publicaban. Y cuando nos veíamos así decíamos, bueno, ¿por qué nosotros no creamos nuestro propio espacio? Y así lo hicimos, creamos un blog, vimos que era fácil. Nosotros somos profesores de la universidad y tenemos acceso a internet que nos dan a nosotros para trabajar, para hacer ciencia, para investigar. Y veíamos que hacer un blog es relativamente fácil. Sí, aunque tiene sus complejidades, pero esas complejidades fue que nos fuimos dando cuenta nosotros con el paso del tiempo, ¿no?, para ir perfeccionando nuestro trabajo. Y sin ningún conocimiento de informática, nosotros ninguno es informático ni tampoco periodista. Sí, yo soy contador, licenciado en contabilidad y finanzas, el otro es geógrafo, el otro es profesor de filosofía. Sí, no tenemos nada que ver, ninguna relación nuestro trabajo con esas dos materias, ¿no?, que hacen falta para hacer un blog. Y así lo hicimos, con conocimientos rústicos de lo que es un blog y lo que es periodismo. Nos lanzamos a hacer un blog, sin saber el resultado que me iba a tener. Dijimos, bueno, vamos a crear nuestro espacio y vamos a decir nosotros lo que pensamos de Cuba y cómo nosotros vemos la Cuba desde nuestro punto de vista, desde los jóvenes de una generación que nació en la década de los 80. Y hemos decir, lo que conocemos de Cuba es el periodo especial, crisis económica, por todo lo que ha pasado en la sociedad cubana. Y esa es la generación nuestra que nos va a tocar y que nosotros queremos dar nuestra visión sobre la realidad cubana. Por eso fue los motivos que nos surgieron, ¿no?, para crear el blog La Joven Cuba. Mira, primero es la visión que tratan de dar los medios, ¿no? A ver, yo no tengo muchos conocimientos de eso, pero sí veo cómo se manipula. Es decir, cómo yo lo veo que lo tratan los medios. Sucede algo en Cuba y entonces empieza a dar una visión distorsionada por completa sobre un fenómeno de la realidad, y fenómenos que son excepciones los convierten como si fueran cosas generalizadas. Yo no digo que no pasen, pero lo magnifican tanto como si fuera la gran A ponerte un ejemplo, algo que sucede mucho, se trata de decir que en Cuba hay prostitución. Y es uno de los elementos ahora que están usando en el Congreso para limitar los viajes a Cuba. Uno de los elementos que decían en el Congreso que Cuba explota el turismo sexual. Y todo se basa en un documental que hizo un español hablando sobre la prostitución infantil en Cuba. Y cuando tú cogías materiales y tú veías, te das cuenta que era completamente manipulable. Cogió a dos personas que se prestaron para eso y ya lo convirtió en una generalidad, como si en todas las escuelas en Cuba se practicara prostitución. Entonces eso sale por el mundo entero, lo ve el mundo entero y ya se convierte como una realidad, como una verdad absoluta. Y realmente no es así. Cuando tú vas a nuestras escuelas, tú te das cuenta que no es esa la realidad. Y así podemos decir con los derechos humanos, es decir, los cubanos que no tenemos libertad ni libertad de expresión. Eso no es tan como se dice en los medios, que si los cubanos estamos tristes o si los jóvenes lo único que queremos es pensamos en emigrar. Que hayan jóvenes que quieran emigrar no quiere decir que todos los jóvenes en Cuba no estemos pensando en emigrar. No es eso. Entonces los medios, la Cuba que muestran es esa Cuba. No muestran la otra Cuba, que es la que somos nosotros, la que somos la mayoría.
Mira, yo al principio empecé a leer el blog de Giovanni Sánchez, pero después no me gustó cómo escribía las cosas y la visión que tenía de Cuba. Y lo dejé por leer. Mira, no, realmente no me... Como la forma que ella, el lenguaje que usa, la forma que usa, para mí realmente no me interesa como ella escribe y lo que escribe. No me llama la atención para nada. No, la han dado muy bombo y platillo, le han dado muchos premios. No sé si se lo merece o no. Yo no hago esto por premios, ni por ganar dinero, ni nada de eso. Yo lo hago porque simplemente surgió la necesidad, me surgió la necesidad de expresar y demostrar al mundo entero, con este medio de información que es Internet, otra realidad de Cuba sobre la visión nuestra de otros jóvenes, para contrarrestar un poco esa visión. Y así lo hice, Que ella quiera hacer el blog y decir lo que quiera, bueno, tiene su espacio. Nosotros creamos de nosotros. Depende cómo tú manipules la información. Porque, por ejemplo, está el caso del disidente que falleció por una enfermedad en Santa Clara. ¿Y qué dijeron ellos? Que fue, al solicitar, dieron la noticia como si había sido sobre la base de una entrada de golpe que le dio la policía a un preso. Y se demostró, los familiares, los médicos, todo el mundo dijo que era mentira, pero ellos siguieron diciendo, no, que sí, que fue el gobierno. Es decir, cuando ven a Cuba, la ven como todo malo, todo gris, y Cuba no es así. Y mira, mi opinión es que es lamentable que nosotros, una generación nuestra, ¿no?, que tengamos que estar sufriendo, ¿no?, porque realmente la sociedad cubana y más nosotros los jóvenes tenemos que sufrir algo que no hemos tenido ninguna relación. Nosotros nacimos en Cuba y vivimos en Cuba y hemos tenido que sufrir una guerra, por decirlo así, económica, política, que ya lleva 50 años. Que nosotros decimos, las causas quedaron hace 50 años atrás y las relaciones se basan sobre un odio que todavía no comprendo, ¿entiendes? Que no hay necesidad de que las relaciones de Cuba y Estados Unidos sean las que están hoy. Si te das cuenta o no, lo que uno ve que esa política está apoderada de un grupito de personas que tienen intenciones políticas con Cuba y basan toda la estrategia agresiva sobre un objetivo que es derrocar el sistema político y social cubano. Yo creo que si Cuba tiene que cambiar, quien lo tiene que decidir son los cubanos, no los americanos. Nosotros tenemos que saber si nosotros tenemos que ser más democráticos, que yo creo que sí, debemos ser más democráticos. ¿Quién lo va a decidir? Nosotros los cubanos, no que una potencia extranjera diga no, que en Cuba no hay democracia. Lo que dicen, no hay democracia, no hay libertad. Y tienen que cambiar. Pero entonces, para que cambien, ¿cuál es la política? Hacerlos pasar trabajo. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos el gobierno en función de que yo esté pasando trabajo y necesidad, le eche la culpa al gobierno y vaya y tumbe el gobierno. Así no funciona, creo, las cosas. Yo creo que la política tiene que cambiar y tiene que cambiar. Lo que pasa es que no sucede. Y cuando uno ve las noticias, lo que se dan un paso al avance y se retrocede 3 para atrás. Ahora estamos volviendo a retomar la política de Bush. Hay una resolución ahí que quiere otra vez prohibir los viajes de los cubanos, limitar los viajes de los cubanos a Cuba a 3 años. ¿Quiénes son los que se afectan? El pueblo cubano, la sociedad cubana, que claro, la mayoría estamos divididos por una política y lo que se sigue haciendo es provocando esa separación en vez de ir buscando mecanismos, de ir olvidando, dejando atrás toda esa política e ir buscando formas de ver las cosas que nos unen más que las que nos separan y todo ese pasado ir dejándolo un poco atrás y ir pensando en las nuevas generaciones que tenemos otros problemas. Hoy la sociedad ha cambiado mucho y los problemas que tienen nuestras sociedades son difíciles y esas son las que nosotros tenemos que enfrentar. Que Cuba y Estados Unidos nos separan 90 millas solamente de kilómetros. Tenemos problemas con el cambio climático, ciclones, la subida del nivel del mar. Sí, nosotros tenemos que prepararnos como país para enfrentar ese futuro que es el que nosotros vamos a vivir. La sequía, las intensas lluvias, son fenómenos naturales que
como país tenemos que tratarnos. El caso del narcotráfico, tenemos fronteras, el terrorismo, que somos dos países que estamos afectados mutuamente por el terrorismo. Es decir, tenemos muchas cuestiones que nos pueden unir más que podemos trabajar en conjunto, más que separarnos. Pensando yo nada más en el turismo, ¿cuánto se beneficiaría la familia cubana con que se permitiera que los turistas norteamericanos vinieran a Cuba? El desarrollo, es decir, económico, el poder adquisitivo del pueblo cubano se incrementaría. Porque no es el gobierno, a veces dicen no, que el gobierno, no es el gobierno. Es el pueblo cubano el que en realidad el que está sufriendo, no el gobierno cubano. Es el pueblo cubano el que sufre esa política de Estados Unidos.